básicamente a la persona que ha hecho posible esto. Y pediros un pequeño aplauso para mi amigo Fran, porque la verdad es que juntar 50, o 40, o 10, o 15 personas enamorados del movimiento de porteros, pues realmente no es fácil. Estamos el sábado, todos tenemos familia, y la verdad que yo creo que se merece un poco de aplauso. Diferencia eso del posicionamiento del portero. Pero lo primero que voy a hacer, no voy a hablar sobre ese posicionamiento, sino que voy a hablar sobre un tema que yo creo que al final todos los vemos cuando vamos por los campos de fútbol, sobre todo por fútbol base, los fines de semana. Es el tema de la atención. Bueno, yo hay una cosa que no he señalado aquí. Hace unos años, cuando me planteé entrenar porteros, pues hubo una cosa que me llamó la atención, por decirlo de alguna manera. Es que ibas a ver partidos y veías múltiples entrenadores donde daban múltiples órdenes a los jugadores de campo. Y que curiosamente a los porteros se les ordena poco. Yo no sé si es una cosa que yo solo veo, pero tengo la sensación que es como un pequeño tabú que al portero no se le puede indicar, no se le puede decir, no se le puede ayudar. A veces se le exige más de la cuenta y a veces, por desgracia, se le penaliza por los errores. Pero ves partidos donde ves claros errores del portero en su posicionamiento, incluso despistes, que no está bien posicionado, y la verdad es que el entrenador no le dice absolutamente nada. Y os voy a contar una anécdota que me pasó en un partido después de ver a mi hijo. Mi hijo es portero. Sabéis de dónde viene. Entonces el tema es de que acaba su partido de infantiles. Evidentemente en infantiles ya hay un cambio de posicionamiento, vienen de fútbol 7 a fútbol 11, y desde luego se les tiene que explicar dónde está su posicionamiento en cada momento del juego. La pelota está evidentemente en otro campo, no voy a estar debajo de palos. Pues lo curioso del caso es que mi hijo se duchaba, yo me pongo a ver el partido de infantiles y me encuentro con un portero pobrecito que el 90% del tiempo que estuve mirando, su único posicionamiento era, recuérdame las distancias, el área pequeña, y de ahí no se movió en 25 minutos. Encajó 3 goles de, digamos, de contraataque, y yo no escuché en ningún momento en que nadie del cuerpo técnico le dijese nada. Sí que escuché, y eso la verdad que me dolió, y por primera vez en mi vida estuve a punto de acercarme a un entrenador que no conozco de nada para decirle modifica un poco la posición del portero, porque las rajadas de los padres, las rajadas o risas del equipo contrario, y yo veía que el pequeño allí sufriendo, porque al final es un sufrimiento, dejando goles, la verdad es que lo pasa mal. Y es uno de los motivos por los cuales Frank, cuando me pidió hacer esta charla, yo escogí este tema. Es algo que todo lo que voy a contar, absolutamente todos los que estáis en la sala, lo sabéis. Yo podría cerrar el ordenador y lo que os voy a explicar, todos, absolutamente todos, lo tenéis claro, todos. Pero es curioso que todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo entiende de fútbol, pero nadie en los campos de fútbol, sobre todo es el fútbol base, donde yo me muevo, se ve. Y por eso quería hacer, si funciona, porque ya veréis que curiosamente de todos los vídeos que están linkados de la misma forma, en el mismo sistema AVI, etcétera, etcétera, por mala suerte voy a tener vídeos que se ven y vídeos que no se van a ver. Espero que no me enganche un vídeo de 3 minutos, los cuales vamos a tener la pantalla en negro, y voy a tener que jugar yo aquí a ver qué os cuento. Por eso he puesto el ordenador mirando para aquí, porque en el ordenador sí se van a ver. Sé que el que está allá abajo no va a ver nada. Las cosas del directo. Entonces, yo quería jugar con vosotros con el tema de la atención que tiene que poner el entrenador. Y os voy a poner un vídeo que seguramente conocéis todos. Yo por primera vez me lo pusieron en la empresa donde
Y es un vídeo que habla de la atención. Bueno, es lo primero que pone en las instrucciones. Y además os las recuerdo. Todos, absolutamente todos, tenéis que focalizar en contar los pases de pelota que hay entre los jugadores de la camiseta blanca. Y nada más. O sea, vuestra focalización y vuestra atención tiene que estar ahí. Y este es el... Bueno, se ve. Se ve. Que lo vean. Acercaos. Los que estéis más lejos, aquí hay sitios, ¿eh? ¿Cuántos pases? 14. 14. ¿Alguien ha visto algo más? Levante la mano. ¿Quién ha visto algo más? ¿Sí? ¿Solo estos habéis visto algo más? ¿Les sorprende? ¿Qué? Es que ha pasado un mono, ¿eh? Sí, pero le pregunto si habéis visto algo más. No me he preguntado qué. Y esto es una realidad. Y lo he puesto simplemente como simbólico. Que iremos a los campos de fútbol, y sobre todo vosotros que vais a entrenar a porteros, algunos supongo que seréis entrenadores, entrenáis a todo un equipo, y algunos os focalizáis en los porteros. Ya que intentéis, sobre todo, lo que vamos a hablar ahora, que al portero le quede claro. Esta charla, que luego tendré un agradecimiento al final, por suerte hace 3 años, una persona que ahora mismo se dedica profesionalmente a esto, me pasó las diapositivas, porque son unas slides que él ha utilizado en un libro. Entonces, yo las he hecho mías, además he pedido permiso para que me las deje utilizar, o sea que ha sido así. Y la verdad es que yo las utilizo cada año con mis porteros, desde que las tengo. Yo una vez o 2 al año les paso estas diapositivas. Evidentemente los vídeos no, los vídeos los he preparado para esta ponencia. Pero las diapositivas en sí y la charleta se las paso a todos mis porteros. Todos. ¿Vale? Como les decía, partido de fin de semana, niños realmente pequeños, esto se ve más en pequeños, partido en el cual ves que un portero pues está disperso. Partido celebrado en el campo de Tarrasa, fútbol 7, partido de alevines, portero que está al fondo es mi hijo, el portero que está aquí es el de Tarrasa, y yo pues bueno, me puse a grabar. En este caso estaba grabando a mi hijo. La suerte es que, bueno, de una grabación que yo pensaba sacar información precisamente para mis porteros que entreno, pues saqué esto mismo que os he contado. Los que estáis más cerca lo vais a ver, los que estáis allá al fondo, pues. Y solo quiero que os fijéis en el portero. El portero de Tarrasa. Hay una falta a favor suya, en el otro campo. Y el portero está en la línea. Cuando digo la línea, está en la línea. Y ahí se mantiene aproximadamente durante 2 minutos. La jugada, pues los que no podéis verla, yo os la explico. Saca la falta, hay un córner. Evidentemente la preparación del córner, el portero sigue ahí, incluso se gira, un poco buscando al padre. Está en la B, está casi metido dentro de la portería. Sacan el córner, mi hijo pilla la pelota, saca rápido, les montan una contra. Y el portero, evidentemente, como está en su situación, pues tiene un pequeño problemilla. Que por suerte es una sana, porque el delantero, pues evidentemente no finaliza bien. Entonces, como pongo la diapositiva, yo nunca le diré al portero, por lo menos los que yo trabajo, evidentemente son gente, realmente niños,
Yo cuando les paso alguna cosa o les hablo de algún error, yo siempre les hablo de acciones mejorables. Yo no veo errores en los porteros. Veo situaciones que se pueden trabajar. Entonces, pues bueno, básicamente, si les paso algún vídeo, tengo la suerte de tener algún vídeo, pues evidentemente hacen sus avances. Misma situación, exactamente la misma jugada. Corre a favor del portero, y en este caso lo que se ve es que el portero está fuera del área, el portero del equipo contrario hace la misma contra, y el portero está dentro. En este caso la pelota no llegó, pero el portero está fuera del área. Y bueno, saltaré a la siguiente porque tengo la misma jugada con otro portero, y en este caso hay un añadido porque hay un retraso formador y él, pues, control orientado. Entonces, bueno, simplemente como ejemplo. Entonces, bueno, creo que todos sabéis que evidentemente los contenidos tácticos defensivos del portero, pues están todos estos. Y yo de los que voy a hablar son de los que hablan del posicionamiento. Posicionamiento en mise-en-train y el posicionamiento en estrategia. Evidentemente todos tenemos nuestros... Es que en el caso además de la estrategia, tenemos nuestro fin y nuestras fobias. Y yo soy del clásico portero que a mí no me gusta mucha gente de la barrera, que a mí no me gusta una barrera de 5. O sea, yo no he puesto una barrera de 5 en mi vida. No me gusta. Yo me quedo un palo. Entonces, bueno, algunas cosas de las que pongo aquí son mis opiniones. Entonces, pues bueno, pues es algo que evidentemente pues puede salir. Pero lo que está claro es que estos dos posicionamientos se tienen que trabajar. No solo nos tenemos que ceñir, evidentemente, la parte técnica o en la parte psicológica, pero esta también. Y esta, si no ves partidos, si tú no ves el partido con ellos, no la tienes. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, en el mercantil tengo 65 porteros. Y entrenamos 4 equipos más. O sea, yo este año estaba entrenando más de 100 porteros. Entonces, muy difícil. A eso sí, he estado con una cámara un fin de semana que me han dejado, pues ganando algún partido de mi hijo, algún otro trabajito que he tenido con algún niño y algún padre que quería un trabajo específico con su hijo, y de ahí veréis algunas imágenes. Y luego imágenes de profesionales. Pero esto se tiene que trabajar. Y es muy difícil trabajarlo. Y luego a veces me pongo en un espacio donde mi espacio, si tengo suerte, es una portería y 4 o 5 metros. Si la tengo. A veces sí la tengo. Entonces, trabajar un posicionamiento. Yo cuando tengo con los juveniles del mercantil me siento un privilegiado, un profesional, como yo. Porque tengo la suerte que tengo medio campo para 4 porteros juveniles. Cuando digo medio campo, es que hago salida de balón, es que lo hago todo. Puedo trabajar esto. Pero esto, si no hay espacio para trabajarlo, os lo digo. Y el que quiera las diapositivas, que ahora mismo, como hay un libro, os puedo hacer llegar el libro, es simplemente las diapositivas y se las enseñas. Si no se las enseñas, pues te vas al campo y pierdes un día tiempo antes de que empieces a entrenar y te vas a comer y le dices, mira, si la pelota está ahí abajo, tienes que estar aquí. Pero si la pelota está más cerca, un poquito más para acá. Y buscarse la vida, porque es muy, muy complicado. Muy complicado. Y la verdad es que es una lástima, cuando ves los niños estos pequeños, que evidentemente pues tienen toda una evolución. No les puedes decir, el primer día van a estar fuera del área, o en el punto de penalti, como metidos más adentro. Pero tenemos que hacer algo con ellos. ¿Vale? Entonces, lo que decía, posicionamiento en mise-en-train y el posicionamiento en estrategia. Si hablamos de posicionamiento en mise-en-train, pues tenemos la cobertura, la basculación defensiva, el posicionamiento del centro lateral, la reducción de ángulos y luego, evidentemente, en estrategia, corners, faltas y cambios. Bueno, empezamos. Bueno, posicionamiento en mise-en-train. Evidentemente, todos sabéis lo que es. Es básicamente una línea imaginaria que une el poste con el jugador, que evidentemente está pues, a una cierta distancia, y el otro poste, pues hacemos un triángulo y esa es la mise-en-train. Y evidentemente, si el jugador está más lejano, pues esa mise-en-train será más alargadita, si está más cercano, pues será más ancha. Bueno, esto es el posicionamiento clásico del portero.
Bueno, evidentemente, lo que decía, entonces, este posicionamiento, evidentemente, necesitamos conocer los factores que lo pueden modificar. Pues claro, ¿qué puede modificarlo? Por la distancia respecto al balón. El balón está más cercano, será un tipo de bisectriz, y si más lejano, pues será otro. La posición de contrarios y los compañeros de la línea defensiva, y luego pues una situación de más o menos riesgo. Entonces, lo que vamos a ver luego es, aquí hay un resumen de eso, que bueno, evidentemente lo señala pues, la distancia respecto al balón es importante, pues, lo que acabo de decir, el tema de la presión de los compañeros, y evidentemente si el jugador está más o menos presionado. Dice nada aquí. ¿Vale? La cobertura. Bueno, pues en cuanto a la cobertura, lo que vemos es que dependiendo de dónde sea la pelota o dónde esté la situación del jugador contrario, si está más cercano o más lejano, pues evidentemente tendremos que el contrario, el posicionamiento del portero, si el jugador, el equipo contrario está en la zona de creación, pues será una. Si evidentemente está en la zona de transición, será otra. Y si está pues, en la zona de finalización, evidentemente será otra. Básicamente, si está, digamos, en el campo contrario, pues nuestra situación debe ser cercana al borde del área. Si la situación es la zona de transición, medio campo, etcétera, etcétera, pues básicamente entre el punto de penalti y, bueno, y evidentemente con opción de que sepamos de que hay algunos lanzadores que son capaces de ponernos en situaciones límite. Y luego, pues, evidentemente, el que va a chutar, en este caso tiene la posesión de la pelota, está más cercano a la zona de finalización, pues obviamente pues es una posición más cercana a la portería. Bueno, algunos ejemplos, los voy a pasar muy rápido, pero simplemente para que lo veáis. ¿Vale? Tenemos una situación en la cual el central, ahí el lateral derecho, en este caso está la zona de creación, pues hace un golpeo al espacio para que este jugador de su equipo, en este caso sale desde cerca del centro campo, vaya a buscar. Evidentemente el portero va a tener que estar focalizado hacia el lado que toca, hacia este lado, y con opción a llegar a este balón, a este espacio. Si tenemos al portero aquí metido, o incluso más metido, las posibilidades de que este balón pueda llegar en una hipotética salida, evidentemente es muy baja. Bueno, si lo vemos en la zona de transición, pues bueno, exactamente igual. El portero en este caso ya no estaría en el borde del área, estaría más metido en el punto de penalti, y la situación es la misma. Entonces, a ver si se ve el vídeo. Si tenemos suerte. Bueno, en este caso he cogido imágenes de Neuer. Y bueno, la verdad es que hay unas cuantas imágenes donde evidentemente juega situaciones límite, incluso hay una hora, los que están más cercanos, está en la zona de transición del equipo contrario. Impresionante. Y porque empieza a cortar, Bueno, todo pleno, estas situaciones. Pero bueno, tan malas no las tendrá. Yo creo que a día de hoy todos tenemos claro que Neuer está entre los 3 mejores porteros del mundo, si no es el mejor. Por lo menos está ahí. Bueno. Y en este caso es, pues, en la zona de transición, pues ya tenemos otra situación. Porque evidentemente si está en la zona de creación del equipo contrario, es muy difícil que de ahí le meta un zapatazo si no está presionado y que te lo meta. Pero si este señor de aquí tiene un buen golpeo, como alguno de los porteros que tiene John, y es capaz de levantar la cabeza porque no tiene presión, pues tenemos que ir con ojo. Aquí evidentemente el portero pues tendrá que movilizarse para atrás, o estar en situación de tener opción a esa hipotética jugada. Y aquí además se conjugan dos cosas. Este señor la puede meter al interior o se la puede jugar. Entonces voy a poner un vídeo, que yo le llamo el vídeo de la Roda Cebolleta, porque es un vídeo que me autograbé yo este fin de semana, que no corresponde exactamente a esa jugada, pero sí que me intenta una base. Es mucho más lateralizada, pero bueno.
ubicación y cercana al medio campo hacia nuestro campo, pues las posibilidades de golpeo son importantes. Y luego, pues la última parte, que ahí es donde ya el portero, evidentemente, se encuentra ya más tensionado, con más posibilidades de que le chuten en cualquier situación, tanto vaya a puerta o vaya con fases interiores, que es en la zona de finalización. Y aquí, creo que es uno de los vídeos largos. Veréis que en los vídeos es a veces difícil tener exactamente la misma jugada que un gráfico que está aquí puesto. Veréis aquí también, porque bueno, les he dicho que está trabajando con un portero de forma individualizada y grabándolo. Y entonces aquí yo le pasé este corte para otra cosa. Como señala aquí, esta salida del equipo. Le mandaba salida del equipo. Nos seguimos analizando que pues esta salida del equipo la intentaba hacer bien, por lo menos era gestual y era comunicativa. Entonces aquí sigue la jugada y veréis que hay un pase interior, bueno, una serie de rechaces y que viene por el interior por aquí y acaba él pues, teniendo que salir a jugar. No es exactamente la misma jugada, pero es para que nos hagamos la idea. Evidentemente, si está en zona de finalización, pues ahí el portero lo que no va a estar es aquí. Y aquí. Esto evidentemente se ve poco, porque cualquier portero, aunque no te haya enseñado a nadie, el pre-Benjamín, cuando ve la pelota, lo primero que hace es venirse para la portería. No se va a quedar ahí. Ya tenemos mucha cosa acá. Bueno, la segunda parte del segundo punto del posicionamiento en bisectriz es lo que se llama la basculación. Esto no es ningún secreto. Yo creo que todos también lo tenemos claro, que es el tema de que, bueno, tengo aquí un central que me hace un pase pues, hacia el centrocampista que está por la derecha y que evidentemente mi cuerpo y mi movimiento van a ir pues siguiendo para aquí y luego para aquí. Pues esto, como podéis ver, es una simulación de un pase por la banda y luego hay otro pase al extremo para hacer un centro. Pues el portero se va a ir moviendo, va a ir lateralizando, haciendo este movimiento de vuelta, pues evidentemente a la parte importante que es la portería. Pero esto que parece una perogrullada, os aseguro que cuando si uno se pone a analizar un partido aséptico, incluso si no tienes nada. Es decir, estás en la espera, como me pasa a mí a veces con mi hijo, que estás en la espera y te estás mirando. Te aseguro que el análisis, porque cuando estás viendo un partido en el cual hay algo que te estás jugando, la visión es como un poco diferente. Pero cuando no tienes nada así que mirar y te pones a analizar qué está haciendo el portero, si lo está haciendo, si no lo está haciendo, pues la verdad es que se ven muchas cosas. Y el tema de ver a los porteros, de verlos cada fin de semana, con Tomás. Claro, cuando quedas sin porteros, yo no sé dónde iba a sacar las horas para verlos. Y evidentemente no puedo grabar a todos. Yo he intentado, sin éxito, que alguno de los entrenadores, porque evidentemente trabajo para mí, que alguno de los entrenadores realmente del mercantil, que evidentemente las categorías son prácticamente las máximas en todos los niveles, que grabasen los partidos, que si los graban, me los hagan llegar, yo ya me los cortaré. Yo ya le haré el corta-pega, yo ya utilizaré el nuevo match y ya utilizaré las cosas para corta-pega y evidentemente yo ya haré mi análisis por porteros. Claro, si no tengo vídeo, me puedo analizar. Yo lo único que tengo es, si tengo la suerte de hacerlo, es llegar el lunes a entrenar con los porteros y si tengo a alguno de los entrenadores, preguntarle, tío, ¿cómo ha ido el partido? ¿Cómo lo ha hecho este? Ah, pues mira, ha tenido esto, oh, vale, perfecto. Pues yo lo hablaré. Normalmente, yo no sé si lo hacéis. Yo lo hago. A mí me gusta. Como todavía juego con veteranos, pues yo también les cuento. Yo hago una rueda. Lo primero que hago cuando empiezo el entrenamiento es 5 minutos y son los mejores 5 minutos porque no pierdes el tiempo. Es primero saber el estado físico del portero. Es si tiene algún mal golpe, si tiene un dolor, yo necesito saberlo. Ya habéis visto los entrenamientos de John. Yo no he visto un solo entrenamiento de portero que sea medio gas. Yo cuando jugaba, por desgracia, no teníamos entrenadores de portero. Pero si alguien por casualidad se ponía contigo, yo acababa reventado, con sanciones a 200, pidiendo agua constantemente, porque evidentemente es intenso. El trabajo de portero es intenso. Entonces, yo no entiendo un portero que tenga un mal golpe o que tenga un dolor al cual se le tenga que exigir. Entonces,
yo necesito saberlo. Si no lo sé, yo le voy a exigir. Y lo que no me vale, y eso mis porteros lo saben desde el primer día, es que no me hayas contado que tienes un golpe y a medio entrenamiento me digas que me duele la rodilla. No, a ver, evidentemente te ha podido dar el golpe, pero yo lo tengo que ver también. Eso por un lado. Y por otro es contarnos, como digo yo, los errores. ¿Qué es contarnos los errores? Es simplemente hacer un tema de psicología grupal. Es decir, no darle importancia a los errores. Por desgracia, los errores del portero nos penalizan demasiado. Y somos el último mono, por llamarlo de alguna manera, y a veces los que más responsabilidad tenemos. El mero hecho de utilizar manos y pies parece que da carta blanca a que todo el mundo opine, y evidentemente cuando hay un error, siempre es del portero, en general. Y como todo el mundo sabe de fútbol, todos los que estamos en la grada allí puestos en la valla, todo el mundo sabe de fútbol. Entonces, y yo lo que hago es un poco de psicología con ellos. Yo le cuento mis errores, los cuales evidentemente con 44 años ya no les doy ninguna importancia, y ellos, intento que ellos me los cuenten. Y hago un poco como yo no les puedo enseñar un vídeo de entrenamiento, aunque tengo algunos, ellos luego se los cuelgo en YouTube y ellos se los ven y se emocionan, pero sí intento hacer eso mismo. Que ellos tengan siempre la sensación de que si han tenido un error, su entrenamiento de la semana, o sus tareas de la semana, o sus acciones en el entrenamiento, han sido muy útiles, que ellos han dado el 100%, que ellos lo han dado todo, y que lo han hecho muy bien. Y cuando acabo el entrenamiento los felicito a todos. Yo a veces me pongo también, que ya me cuesta aguantar, en algún tipo de ejercicio. Pero les felicito, porque es que al final el entrenamiento del portero tiene eso. Es un entrenamiento a veces desagradecido porque no tienes el término medio. Tienes tareas con los jugadores porque los jugadores tienen situaciones de partido donde les pueden ir al trancar. Explicarme una situación de portero donde pueda ir al trancar. Yo no conozco ninguna. Todo es a 110%. Entonces, al final les tienes que quitar esa presión de alguna manera, y lo que hago es compartirlo. Evidentemente, compartir 8 porteros que están hablando de los errores, les intento también que me cuenten cuando han hecho alguna parada buena. Este año tuve un portero que metió un gol en un córner, muy emocionado, todos felicitándolo en el WhatsApp. Bueno, pues estas cositas intento perder esos 5 minutos con ellos. Y bueno, yo creo que es algo que la verdad es que ayuda. El tercer punto del posicionamiento del portero pues tiene que ver evidentemente con el posicionamiento a un centro lateral. Bueno, en este caso, pues lo pasa aquí, volver a la posición donde tengo más visión. Yo hago una recomendación a mis porteros, que sobre todo en el tema de la realización, también conociendo lo que ha dicho John, intenten, cosa que no es fácil, echar una última mirada. A veces es difícil porque tú vas corriendo, mirando focalizado la pelota, intentar que siempre tengan esa mirada abierta para ver cuántos te entran. También hago juegos de este tipo, a veces lo que hago es ponerle espejo y yo les digo antes de salir la pelota, entras 2, entras 3, y ellos me dicen cuántos han entrado. Pero me tienen que decir, en lugar de decirme mía, me dicen el número. Entonces intentar esas cosas. Pero que el portero es muy importante, que su visión sea lo más amplia posible del área, con lo cual intento tampoco que si esto es una portería, que en ningún caso estén, digamos, en vertical, que en ningún caso estén en horizontal, que siempre estén un poco con el vértice del área grande, para que tengan toda esta posibilidad de la lateralización, que es mucho más rápido que de espalda. Aprovechamos cuando hacemos ejercicios para trabajar este tipo de situaciones. Y luego el tema de reducción de actos, que viene a ser pues, el tema de la bisectriz, la misma situación, pero en este caso, evidentemente, hacia lanzamientos cercanos. Yo hay una cosa que a veces me llama la atención. Yo con los más pequeñitos, y lo hago yo no sé si alguien más lo hace de la sala y lo quiere compartir, yo con los prebenjamines ya les obligo a que la línea ni la pisen. Juegan siempre 1,5 metros fuera. Alguno dirá, ¿qué haces? ¿Los balones por arriba? Los balones por arriba para cogerlos. La de fútbol 7 evidentemente no mide las dimensiones de 2,44, pero 2 metros los mide. Yo no veo un prebenjamín tomando una guerra, con lo cual me da igual tener cometido
salido una línea que tener una posición idónea para cuando él sea cadete, o sea juvenil, o sea infantil, que es tenerlo en esta posición, no aquí en la línea, donde me cae el palo, en este caso la tierra. Y además le explico siempre que cuanto más adelantado esté, esta bisectriz, esta distancia, siempre es menor. Con lo cual tiene una ventaja, que los balones a su altura, media altura y rasos, siempre van a ser con mucha más posibilidad para él. O sea, dando por hecho que evidentemente tienes que comprobar el riesgo de adelantarte demasiado para que te metan la gasolina. Pero evidentemente en primeros camiones tampoco hay tantos meses. Puedes encontrarte uno, pero... Entonces intento llevarlos ya al terreno de situación real de adulto, no de niño. Que igual sería lo más fácil. Bueno, pues me centro solo en la técnica y dejo el posicionamiento para que no sean alevines. No, yo el pre-Benjamín, es más, a veces, has dicho lo de las carreras, mira, si uno quiere utilizarlo, en Decathlon venden unas cintas extensibles, que son para ir a jugar a voleibol en la playa, que cuando coges dos te llegan a los 7 metros. Lo digo porque yo los he comprado uno, cuando hago ejercicios de saltar, 7,32. Y no tengo que tener a mi madre haciendo que... Bueno, esto lo vais a ver. Bueno, os cuento, aquí vais a ver un gato. Este vídeo no es mío, este es el primer vídeo. Es el primer vídeo que me pasaron a mí. Este es un portero que está en Rubí, cadete preferente, que está trabajando con él todo el año. No sé si alguien se ha dado cuenta. Yo estoy ahí arriba. Este es su padre grabándole y yo soy aquí tomando notas. Este fue el primer partido que cuando su padre decidió que yo trabajase con su hijo y yo me puse ahí con mis anotaciones y nada. Yo le pedí que lo grabara y fue la última grabación que hizo él. Porque evidentemente grabó donde le dio la gana y sobre todo hacía planos cortos, pues si estuviese en la tele, solo faltaba verle el flequillo y yo necesitaba un plano de todo el área. Yo no quiero el primer plano. Yo lo que quiero es todo el área. Yo pongo mi cámara fija allí, le abro y ahí está. Tampoco me interesa lo que hace el delantero. Yo me interesa, digamos, 3/4 de campo y ojalá fuese un gran angular. Y bueno, en muchos campos, por desgracia, que no tienen grada, pues he tenido que jugar un poco. Pero bueno, la verdad es que es una experiencia. Si alguno tiene la oportunidad de hacerlo, a mí me ha resultado, bueno, es lo que dice John. Cuando tú trabajas con entusiasmo, te encuentras con situaciones como esta, imagínate que alguien, un padre, te diga, tienes que trabajar con mi hijo porque no es un profesional. Pues corta, pega, ves vídeos, trabajas con él. Yo con este chaval me reunía 1 hora y media cada semana. Veíamos los vídeos. Los errores que nunca eran errores, situaciones mejorables y las situaciones que él hacía bien. Las veíamos todas. Yo tenía todos los cortes de todo lo que él había participado. Y en las situaciones en las que él no había participado, pero había habido un error en el cual él tenía que haber participado, estaban cortadas. Y es una gozada. He sentido como si estuviese trabajando en el Barça. Y la verdad es que está muy bien. Y aprendes mucho. Aprendes mucho. Cuando tú te focalizas en alguien y trabajas en alguien y le puedes ayudar y él te ayuda, la verdad es que es una gozada. Que evidentemente cuando tú entrenas con 8, lo intentas, pero es imposible. Es imposible. Bueno. Otro tema importante. ¿Dónde está la pelota? ¿Y dónde va a ser más eficaz o menos eficaz ese posicionamiento del portero? Evidentemente todos tenemos claro que si una pelota se mueve por aquí, en este espacio, de esta línea de aquí hacia aquí, la posibilidad de tiro con éxito, a no ser que sea con el cochea, pues meter aquí un gol, pues evidentemente tiene una eficacia media. Desde este espacio hasta aquí, pues evidentemente tiene una eficacia ya media. Aquí es donde duele. Aquí es donde el portero lo pasa mal. Y sobre todo si es un delantero que no tiene presión. Pues bueno, esto evidentemente al portero eso tiene que decir. Que no todas las situaciones, por llamarlo de alguna manera, tiene que estar igual tensionado. Que evidentemente el portero tiene que estar tensionado siempre. Porque, como les digo yo, tuerce botas desde aquí, a veces te las mete. Pero hay que estar con ojo. Pero que realmente la eficacia aquí es mínima.
Entonces, uno lo tiene que tener claro y lo tiene que especificar. La misma situación, evidentemente todos tenemos claro que si hay oposición, pues hay más dificultad de que el tiro sea exitoso y evidentemente la eficacia es mínima. Pues esto no dice nada que no sepa esto. Bueno, que si hay una oposición, si aquí tiene una oposición directa, pues el posicionamiento del portero será uno. Si no hay oposición directa, pues igual es otro, porque igual ya tenemos que salir. Y ya tenemos que entablar uno contra uno. Porque evidentemente no tiene oposición, ya no tiene de cara. Entonces esto es muy importante que también, pues sobre todo los porteritos donde yo me muevo, pues que lo sepan. Bueno, hemos hecho la primera parte de la bisectriz, pasamos pues, bueno, a las jugadas de estrategia. Y bueno, la jugada de estrategia, pues ya hemos dicho que tenemos el córner, que tenemos evidentemente las jugadas directas e indirectas y el penal. Y veis que bueno, que va a ser importante en el caso del córner, pues, la disposición defensiva, la posición del portero, etcétera, etcétera. Yo creo que es mejor verlo en una gráfica. Bueno, veis aquí dos tipos de córner. Voy a empezar por este de aquí. Para mí, evidentemente, es más peligroso, porque es el que entraña más posibilidades de lanzamiento directo. Entonces, como veis aquí, pues tenéis un córner que se está realizando por la derecha del portero y que en este caso tenemos un lanzamiento diestro. Un lanzador diestro. El posicionamiento del portero, evidentemente, va a ser diferente a la que vamos a tener aquí, con las posibilidades de que él pueda jugársela de alguna manera. Entonces, evidentemente aquí vas a tener que estar, pues de alguna manera, guardando un poquito más la portería, porque la posibilidad de rosca pues, siempre puede venir para ti. Y obviamente, si tú has hecho un paso para adelante y luego volver para atrás, ya es una situación en la cual ya no estás tan cómodo. Y obviamente, si aquí es un córner abierto, pues va a ser otra. Lo que veis aquí en blanco es algo que le diría a los porteros, que le puse como nombre protocolo de actuación. Yo también a los porteros, aparte de pasar estas diapositivas, les intento marcar qué tienen que hacer en cada momento, en cada situación. Por ejemplo, en el córner, acuérdate de poner este aquí en el primer palo, o pon este, o sea, tener un orden. Más que nada para que, yo creo que esto al final, que somos porteros, nos ayuda a todos. Yo así, a día de hoy sigo jugando. Y os puedo asegurar que tengo mis normas en un córner. ¿Dónde me tengo que posicionar? ¿Dónde me tengo que posicionar? En una falta igual, lo veréis. Oye, pues lo primero que hago, pues situarme en el centro de la portería, por poner un ejemplo, y estar pendiente no vaya a ser que me tire rápido. Y yo no le doy nunca la espalda a la pelota, y esto lo estoy anticipando lo que vais a ver. Porque en ese primer partido que fui a ver a este chico, en una falta en contra, se giró hasta 3 veces. En una falta en contra. Con el balón plantado. Aunque el balón no lo vais a ver, anotación. Se ha girado 3 veces con un lanzador. Con toda la portería para él, ninguno de su equipo delante, y él ha girado 3 veces. 3 veces, cadete, ¿eh? Preferente, que no está en segunda división, preferente, que está en un nivelito. Entonces, eso a él nunca nadie se lo había apuntado. Y cuando yo le enseñé las imágenes, bueno, yo primero le pregunté, ¿tú te giras alguna vez en el partido? No, yo no me giro nunca. Como yo, ¿lo tienes? La verdad es que el vídeo ayuda mucho. No sé si hay vídeo. Vamos a poner 3 vídeos. Primero que voy a poner es, evidentemente, de los no profesionales. El vídeo es exactamente igual, ¿eh? ¿Veis? Bueno, en este caso va a ser un córner. Y bueno, tiene uno en el primer palo, tiene otro un poquito más abierto. Yo esto, evidentemente, es algo que a mí me gusta. Yo no digo desobligo, porque al final no es obligación, que cada uno lo ve. Es más, ahora veréis una situación del Barça, que el Barça no pone nadie en el primer palo, y yo creo que no pone nadie en la franja, deja al portero libre, para no tener obstáculos. Entonces, a mí personalmente me gusta poner un tío en el primer palo, que siempre le pido que su posicionamiento me deje ver la salida de balón, y pongo un tío 2-3 metros con él paralelo casi, un poquito más adelante, a ese balón
que para mí es el más lejano, aunque yo tenga a disposición fácil porque voy corriendo hacia adelante, pero me pilla mucho más lejos que ningún otro balón de los que me pueda tirar en el área pequeña. A no ser que se quede muy corto o se vaya muy largo. Pero en esa franja de portería es la que me queda más lejana. Y pongo 2. Esto no significa que yo esté haciendo bien esa situación. Esto es un poco también lo que he dicho yo. Yo creo que al final cada uno de nosotros tenemos nuestro librillo. Tú al final, en tu librillo, tienes que tener explicación de por qué haces eso. Yo, mi explicación, pues es esa. A mí me parece que cuando jugaba y cuando juego, ese espacio me queda más lejano. Cuando me queda más lejano, a mí me causa peligro. Y a otros porteros también. Entonces, pues bueno, yo ahí pongo. Pero también os digo que el Fútbol Club Barcelona no lo hace. Es un partido Manchester-Barça. Veis a Ter Stegen, está abierto, como toca, y no tiene a nadie. Entonces, la voy a poner otra vez y intentar salir. Tenemos aquí la cámara. Voy a pararlo. A ver si se ve. Bien. Mirad aquí. Mira. ¿Veis aquí? ¿Veis al respaldo? ¿Significa que estáis viendo que yo estoy mandándole a mis porteros, o orientando a mis porteros? Pues cuando no se hace por algo será. También os digo que el Barça ha encajado este año muy pocos goles. Es más, el único sorteo de los únicos goles que ha encajado lo vais a ver todos. Y no tuvo nada que ver porque el espacio donde se metió el gol no fue. ¿Vale? Lo vuelvo a poner. Si se ha puesto desborda, pero no el palo no hay nadie. O sea, y es casualidad, bueno, digamos que estos cortes, por otro motivo, yo este año me he sacado el segundo nivel y he tenido que hacer varios trabajos, me ha medido la aceleración para sacarme lo que era jugadas de estrategia. Y, curiosamente, creo que el único gol que ha encajado este año, igual hay algún más, pero por lo menos en esos 6 partidos que yo analicé, fue este. Lo conocéis. Partido. Hay un error grave defensivo y entran 2 a matar. Cuando yo campo, pues no hace. Con lo cual, también os digo que evidentemente, pues bueno, la única realidad o la mayor realidad es que el portero, si va a ser un córner cerrado, pues esté más pegado a la línea. Si es un córner abierto, pues que aproveche esa situación en la cual él va a poder salir, se la puede jugar. Yo a mis porteros les pido que se la jueguen. ¿Para qué vas a quedar ahí? Te va a venir abierto. ¿Sabes que te va a venir abierto? No te quedes ahí en la línea, sal 1 o 2 metros. No, tú te sientas cómodo, pero sal. No te quedes ahí. O sea, haz diferenciación de quién te tira, si es abierto o si es cerrado. Faltas centrales, pues exactamente igual. Bueno, ya se ha anticipado que a mí no me gusta el tema de poner 5 en la barrera. Bueno, como podéis ver aquí, hay 5 en las barreras. Bueno, ya sabéis todos que las situaciones en las cuales puede entrar el balón, pues evidentemente, una es por el lado del portero, otra es por encima de la barrera, y yo pongo mucha énfasis en este. Que evidentemente en niños, y os cuento lo mismo que yo hago con niños que evidentemente los contrarios, por edad, todavía no tienen calidad para llevar a cabo. Pero yo a un pre-Benjamín pone la barrera un juvenil. No hago distinción. Y yo a un pre-Benjamín le exijo que el palo, digamos, más lejano a él, saque a 1 de la barrera, o saque 1,5, o que tenga, digamos, cubierto este posible lanzamiento, que es el de por fuera de la barrera. Que parece una chominada, pero hay gente con calidad y con rosca que es que por aquí por fuera las mete con una facilidad tremenda. Y es preferible acostumbrarte de pequeño a 1 más en la barrera, que cuando pongo una barrera en realidad lo que está tapando la portería es un 3. El cuarto lo tengo para que me pueda tirar por fuera. Y incluso a veces las pongo aun teniendo solo el zurdo. Porque es aquello que digo, bueno, no siempre las pongo igual. Aunque podría hacer variaciones, evidentemente, si tengo un zurdo o no, si tengo 1 o 2,
puedo variar las barreras. Pero yo sistemáticamente les enseño eso. Que esté bien o no, a mí me da resultado. Porque de entrada, yo creo que este año ningún entrenador de los que he podido hablar ha encajado un gol por el lado de la barrera. Evidentemente, alguno por encima y alguno por el lado del portero, sí. Bueno, esto es lo que intentamos trabajar. La letra pequeña, que está muy pequeña, se van a quedar tan pequeñas. Pero esto es el protocolo, que evidentemente la slide que yo les paso es toda la diapositiva, se ve, bueno, todo un protocolo. Oye, pues, ten un orden, intenta llevar este orden, para que no te olvides nada. Pero al final es eso. Y la verdad es que lo hacen bien. O sea, tú les llevas al orden y lo hacen. En cuanto a las faltas laterales. Están pegadas. Pues bueno, 3/4 de lo mismo. Evidentemente, si es una falta más cercana, pues bueno, en este caso la slide pues, sitúa 2 en la barrera, creo que es. No sé si son 2 o 3. Pero bueno, aquí evidentemente tenemos 2 jugadores, con lo cual de los 2 jugadores puede haber un saque en corto, con lo cual alguien de la barrera tendría que salir. Y bueno, las situaciones son un poco las mismas. Tirar al palo largo, tirar por encima de la barrera y evidentemente intentar evitar que te la cuele por el palo este. Y si la falta está más lejana, pues evidentemente ya unía un poco el pasar por encima de la barrera. Y ahí yo creo que es un poco más pues, de situación, pues como decía John, de ver si hay 2 jugadores o hay un jugador. Si hay 2 jugadores, pues evidentemente tienes que poner todos a la barrera, porque cuando te hagan un 2 contra 1 vas a tener que salir. Y no vas a dejar solo un jugador, porque es que si no te van a hacer el 2 contra 1. ¿Vale? Y bueno, situaciones de esto, de las faltas laterales. Bueno, primero vamos a ver el tema de la colocación de la barrera. Y vais a ver 3 tipos de colocación de barrera. ¿Vale? La que hace hard, que veis que está apoyado en el palo. ¿Vale? Está apoyado en el palo, con su barrera. Está aquí bien, no encajó el gol, por lo cual. ¿Vale? No la dejo finalizar porque lo que me interesaba era poner la barrera. Otra situación que es la de Iker Casillas, que es la misma que hago yo, que es apoyarse en el palo. Apoyarse en el palo, tener una visualización, no tener que estar con la mano a ver si saco la espada del cartabón y a ver si me queda recta la barrera. No. Apoyo mi espalda en el palo, como tengo una visión recta a la pelota, no tengo que hacer nada más. Mi espalda recta al palo y yo ya estoy viendo la pelota. Si es un tío que la está tapando, no me la está tapando. ¿Vale? Y la tercera, que es la curiosa, es la de Ter Stegen. No sé si lo habéis fijado. El tío se pone de rodillas y no es nada legal. La verdad es que no he visto nunca nadie en Liga, pero bueno. Se las pone bien y su equipo, que es un gran equipo, lo permite. Perfecto, que ponga muchas así. Pero son las 3 que he encontrado así diferenciadas. ¿Vale? Yo creo que lo importante de las barreras son básicamente eso, cubrirte el palo. Os voy a enseñar 3 situaciones. Una de un portero alevín. Esto lo pide, se ve todo. Esto es un portero alevín. Curiosamente, este portero aquí todavía no les entrenaba. Es uno de los porteros que yo luego, a lo largo del año, les he entrenado. Es uno de los 4 clubes que entrenamos, que es el Castellbisbal. Partido Rubí Castellbisbal. Algo que significa que yo fui a ver a este chaval que también entrenaba. Y lo que está aquí abajo son mis 3 hijos. Y el que está arriba de la cámara soy yo. Como es compañero de clase, pues. Bueno, hasta aquí, por eso sigue hablando. No pasa absolutamente nada que no sea normal. Está poniendo la barrera, parece que la está poniendo bien, no se apoya demasiado. Bueno, pues está ahí con la escuadra del cartabón intentando ponerla. Hasta aquí bien. Pero ahora veréis dónde se pone el portero. Que no tiene repetición. Luego, evidentemente, lo he cogido. Y ya no se pone. No tiene desperdicio, esto se ve en los campos. Yo no escuché al entrenador del equipo contrario ni a ningún padre, porque a veces hay un padre que es, ya sabéis, ¿no? Que esto que ha cogido el joystick y empieza a mover al portero. Yo no lo vi. Y la cámara no grabó nada de nadie dijese nada. Ahora, yo lo estaba viendo y dije, hostia, esto no se para, tío. ¿Qué vas a coger el otro gol? Además iban perdiendo 8-0. Simplemente al pobre chaval
Bueno, ahora se ve la que os he contado. Esta es el primer día, primer tiro, uno. Y se va al árbitro a quejarse. Yo lo primero que le dije es que el árbitro yo lo había visto en 40 tiros, ¿vale? Luego, bueno, se me puso a aclarar, cuando el primer día, se me pone a aclarar. Pero bueno, viene girado, está hablando ahí, no sé qué, la pelota no se ve, la cabeza. Y sigo, estoy medio de cara. Es que si alguien le llega a chutar, es gol. O sea, un golazo, pero. Y se queda con una cara de tonto. Y además todo el mundo le pedía explicaciones. Es que al final es por su tío. No por el niño. Al final, por desgracia, si tú encajas un gol de este tipo, el padre del compañero, tu propio padre, el entrenador, todo el mundo te va a pedir explicaciones. O sea, al final, es ayudarlos. Y creo que es bueno que nos fijemos. Es que no nos fijamos. O sea, seguro que no nos fijamos. Es que esto, porque son 4 grabaciones, si uno se pone a grabar 25 partidos, se dan 25. O sea, entonces, yo a los porteros lo que les digo es que desde el minuto menos uno que entra en el campo hasta el minuto 95 que acaba, su visión y su única visión es portería hacia adelante. Es más, los ejercicios, y en esto soy muy obsesivo, no hago nunca un ejercicio en el cual el portero esté así. Nunca. Nunca. Y si hago alguno, no lo hago metido en portería. Lo hago fuera de espacio. Si tengo que hacer alguno porque tiene que girar, o hago algún tema de, yo qué sé, lo hacía antiguamente, pones al portero de espalda y le gritas ya que se gire, por decirte algo, no lo hago en el espacio de portería. Yo quiero que mis porteros se acostumbren que su visión su visión periférica es para adelante, para atrás nunca. Porque como lo hagan una vez y les cuesta un gol, pues al final te vas con una cara de mala leche y de sensación extraña. Y al final, pues uno lo que busca es que los porteros no lo pasen mal. Y luego lo otro, que evidentemente lo podéis criticar, esto está colgado en YouTube. Me va a ayudar bastante, si se ve, ojalá. Porque esto es un iluminado que colgó una comparación, además ahora está muy bien. Esa comparación es que lo colgó hace un año y pico, pero ahora está de puta madre, está en boga. Compara una falta que encaja Iker Casillas con una falta que para De Gea sobre su posicionamiento. Una falta que encaja Casillas en chute de Cazorla con un paradón que mete De Gea. Y además te lo dice con letra. Te va diciendo dónde tendría que estar posicionado. Podemos entrar en todo tipo de si evidentemente yo siempre digo que cuando veo algún error de un portero en la tele, me gusta verlo, la repetición que dan por detrás. Mi sensación, a ver si es grande, porque hay muchas veces que dicen error del portero. No han tirado un balón fácil, pero tú en esa visión sabes si el portero tenía a alguien delante o no. Eso solo se ve de una manera, teniendo la misma visión que él. Porque tú lo ves lateral y no tienes las sensaciones de espacio. Y a todos nos ha pasado, sobre todo los que somos porteros o hemos sido porteros. ¿Cuántos goles hemos encajado? Que es que no la hemos visto salir. La hemos escuchado. Incluso algunas las hemos parado, escuchándola. Pero no la hemos visto salir. Entonces, bueno, pues eso. Y bueno, espero que se vea. Pues eso. Esa es la palabra, por suerte. Lo voy a ver desde aquí. Así os dejo que lo veáis todos. No necesita evidentemente comentarios. La verdad es que hace un análisis cojonudo, ¿eh? ¿Habéis entendido, no? La reflexión. El que hace el vídeo debe estar en la cabeza de Cazorla. Ahí de tirar la falta de. Y es capaz de discernir que el que está tirando la falta ha visto que De Gea está bien colocado y que por eso no le tira el palo. Yo ahí discrepo. Eso es lo único que discrepo. Lo demás, me parece que. A ver, evidentemente todos los porteros tenemos errores. Y estar mal posicionado de 3 pasos, pues puedo suponer sacarlo o no sacarlo.
Todo es criticable y todo es. Pero la verdad es que la reflexión no tiene desperdicio. John, ¿cómo la ves? ¿Eh? A mí también me lo parece. Lo que decía también lo estaba bien sonado. A mí también me parece. Pero claro, uno que no ha salido bien, ha comunicado bien. Estamos hablando de este todo. Sí. Sí, seguro que sí. Es que es el sentido, ¿no? Y esto, todos nos hemos equivocado de milímetros, de centímetros equivocados. Pero me hizo gracia. Y dije, pues mira, ponerlo ayuda. Yo termino de hablar. Ahora la tuca. Ahora la tuca de más. Ahora la tuca. Me ha hecho trabajo de puta madre. La informática sabe. Jugar por fotos. Yo como hay tantas situaciones, yo siempre, a ver, independientemente de que seas de un club de otros, la verdad es que cuando ves criticar a un compañero, etcétera, etcétera, ¿sabes? A mí cuando critican a un portero, independientemente de que veas que ha hecho una cagada brutal, la verdad es que sabe. Y luego, pues bueno, he puesto imágenes de otras faltas lejanas y nada, simplemente por poner imágenes. Este es un parado que tienen allí en su tierra, en la catedral, en Casilla, simplemente porque veáis imágenes de faltas laterales, pero ya no tan cercanas, más lejanas y laterales. No tiene mayor secreto, son tres faltas. Pongo dos de profesionales. Pongo dos paradores. Y ahora voy a poner una que yo analicé con el portero que estoy. Yo analicé porque el portero con el que estaba trabajando, pues encajó este gol. Y cuando lo ves en directo, ves o piensas, como a mí me pareció, primero, no ha salido bien, segundo, no ha gritado, y tercero, se te han adelantado y ya está. Bueno, acaba el partido, le preguntas qué ha pasado en esta jugada, y te dice, me han hecho falta. Claro, tú lo ves en directo y no te parece, porque además todo lo que hay alrededor te, por llamarlo de alguna manera, coacciona tus pensamientos, porque como todo el mundo hablaba de error del portero, todos los padres que tenían alrededor, se la ha comido, no sé qué. Bueno, haces el análisis y lo hice esa misma tarde. Dije, te lo voy a cortar, esta jugada la quiero ver, porque si te dice el niño que le han hecho falta, es que voy a ver, yo a favor del niño. Y lo primero que ves es esto. Este es el que choca luego con el portero, es el que radica toda la jugada que luego acaba con juego de tres pares de narices. Bueno, aquí pues evidentemente se equivoca el árbitro, etcétera, etcétera. Pasa la jugada. Evidentemente no se ve muy bien, pero hay un desplazamiento real del portero. Además ese que está en fuera de juego lo desplaza y si aquí no la puedo parar y además no se ve bien. O sea que evidentemente mis medios no son los de los profesionales. Pues es una cámara GoPro, pero más cutre que he encontrado y ahí pues la lanzo yo para lo que quiero ver me sobra. Entonces, si tú paras la imagen, el portero lo ves saltando, pero hay un momento que el portero lo ves así. Pero lo ves así porque tiene un tío aquí que lo ha desplazado 2 metros. Y en ese momento además la pelota está en sus manos. Con lo cual, claro, la mala suerte que tuvo ese portero, claro, esas imágenes yo no se las hice llegar a su entrenador. Porque por otra banda tenía grabación. Su entrenador durante la semana no le dijo que no había sido lo suyo, por lo cual se comió el error, los comentarios de sus compañeros, etcétera, etcétera. Además iban arriba y justamente a raíz de ese partido pues recibieron el liderato y estas situaciones que a veces por los niños no la acaban. Él lo encajó bien y la semana siguiente pues se cumple más bien. Entonces ya está. Pero lo encajó bien porque al final se vio. O sea, no se contaminó de lo que le iban diciendo toda la semana. Es que ha sido lo tuyo, es que te lo has comido. No, hay una realidad. Me han hecho mal.
está, no hay más realidad que eso. ¿Vale? Y luego, pues la última, pues tenemos el penalti. Entonces, bueno, yo creo que al final, todos sabemos que el penalti, pues al final es una percepción que tú tienes que tener con el que lanza y evidentemente poner una respuesta. Pues yo la verdad es que he encontrado 2 o 3 libros que hablan del tema y que exponen situaciones. Yo creo que al final yo explico lo que yo hago. Yo me focalizo en la pelota e intento averiguar durante el partido, y además lo digo a todos los porteros. Cuando empieza el minuto 1, esta cabeza es una máquina de análisis. Yo tengo que saber, el delantero centro que está jugando conmigo o que está jugando enfrente, si evidentemente no soy profesional, alguien me pasará un análisis de cómo golpea, pero yo mientras juega el equipo tengo que saber los más cercanos a mi zona cómo golpea. Si el delantero centro, el 99% de los pases los ha pegado con el interior, creo que por estadística va a haber una dificultad a que decir un penalti con el exterior del pie, la dificultad que ello conlleva. Oye, igual es un crack. Pero intento analizar qué está haciendo cada momento el que lleva la pelota. Al final, los que te van a chutar van a ser los que están más cercanos a ti. Y simplemente pensar qué está haciendo y llevar un control mental. Eso no significa que evidentemente se te escapan cosas. Y si es un crack tirando penaltis y te aguanta a que tú te muevas y te la metas al otro lado, pues ya está, es lo que hay. Pero hay que analizar. Aquí os he puesto, y como no vamos muy bien de tiempo, he puesto todo el tema de la percepción, pues bueno, que si la carrera es más rápida, que si la carrera es más lenta, yo creo que al final, si evidentemente, os lo digo ya, si alguno quiere información, yo estoy abierto a pasaros mi correo electrónico. Esto está publicado. Cuando lo pasó en su momento, no existía publicación, pero está publicado. Yo además no he comprado la publicación, pero no te lo entender. O sea, alguien se la ha copiado y tengo toda la presentación del libro que habla de esto. Evidentemente no son las diapositivas que se abren, se cierran en un vídeo, no sé qué, pero viene todo, viene explicadito. El que quiera, yo estoy abierto, no tengo ningún problema. Y la persona cuestiona, ya sabe lo que hay, no hay más. ¿Vale? Penalti, colocación del pie de apoyo, la intensidad de la carrera, es la carrera más curvada, menos curvada, pero al final esto es. Yo hago más de la intuición, yo era muy intuitivo. Fijarse. A ver, si te vas al minuto 1 no te puedes fijar en nada. Pero si tienes un histórico, a veces, según el equipo que ya juegas, acabas jugando con los mismos, diferentes cromos de la misma categoría, pero diferentes equipos, los mismos delanteros más constantes y los porteros también. Pero claro, al final tienes información indirecta, no como los profesionales que tienen directa. Ahora estoy viendo allá a Miguel Ángel, que estoy seguro que él, en su trabajo, pues tiene su análisis previo, en el cual, si puede conseguir información del golpeo de los jugadores que tiene enfrente, pues evidentemente se lo pasa a sus porteros, es que es obvio. Si se puede hacer, se consigue, si no... ¿Sabéis toda la regla del penalti? El penalti no se puede lanzar si el portero no está pisando la línea y de cara. Si tú llegas allá a la línea y te pones de espaldas y te estás 3 minutos hasta que el árbitro te pida que te gires, os aseguro que no puede lanzarlo. Otra cosa es que se lance, que hay un vídeo que lo graba, lo envías a la federación y ese árbitro se supone que lo meterá en la nevera un tiempo. Pero un penalti, si tú no estás de cara y pisando la línea, no se lanza. No se lanza, es una regla, no se lanza. Y además el árbitro tiene que asegurarse que esté de cara y pisando. Que pisando, pues puede ser pisando entero o simplemente tocando, ganándole un palito, que ya es bueno. A veces un palito, lo que dice, de un palmo se paga, de un palmo no. Bueno, pues aquí este señor, tal, le acaba de hacer una guerra psicológica a Messi, que además se parte el culo, pues se ríe. Que luego ya no le hizo tanta gracia. Luego cuando lo falla, no hizo nada. ¿Veis a Marco bonito? No corre. Tranquilo, yo me pongo ahí. Son casi 2 metros y ya la portería pequeña es para Messi. La mía es muy grande, pero la de Messi es pequeña. Y va a ese lugar. Y luego pues Messi tiene una suerte que no la segunda con la cabeza. Y aquí ya no se reía, Y luego pues
este caso es un penalti marcado, pero veis a Bravo. Bravo está haciendo cosas, está intentando llamar la atención. Y no sé si habéis fijado, Cristiano Ronaldo no le está mirando. Como dura 10 segundos, 20 segundos, lo voy a poner otra vez. Lo voy a intentar parar. Una situación. ¿Ves? Bravo se ha puesto a hacerle cositas. Y Cristiano lo primero que hace es tirar la cabeza. Yo no quiero verlo. Yo no quiero tu juego psicológico. Esto es un juego psicológico. Yo no quiero tu juego psicológico. Yo estoy por lo mío. Tú, marioneta, si quieres, colgarte de un palo. Yo ahora mismo no te miro. Entonces empieza a moverte, yo no te miro. Esto es una estrategia. No está mirando, está ahí concentrado lo suyo. Esto es máxima concentración. Bravo sigue moviéndose, él no mira. Hasta que no le ha quitado, él va a girar la cabeza para chular. Evidentemente es un profesional que está harto de tirar penaltis y de marcarlos. Esto no se le puede pedir a un niño. Pero pedir a un portero y explicar a un portero, yo les explico. A los prebenjamines y a los benjamines, no. Y seguramente a los alevines tampoco les explico. Pero a partir de cadete en división de honor, juvenil en división de honor, yo al portero le explico. Si te pitan un penalti en contra, no tienes prisa. No te vayas tampoco con el árbitro. Andas ahí delante. Yo cuando me pitan un penalti en contra, yo intento ser el último en tocar la pelota. Y os voy a contar una anécdota que pasó el año pasado. Penalti en contra. Los campos de hierba artificial, en general todos, o muchos, suelen estar bien. Pero algunos que llevan más tiempo, pues se dejan. Y en este caso, pues mira, me pitan un penalti en contra. Y bueno, por suerte me dejan tocar el balón por última vez. Punto de penalti, un poco retocado, hundido de esto, ya señalizado del golpeo, y yo no lo planto fuera donde no está el agujero. Le planto la pelota en el centro del agujero, con planteamiento de que él vendrá y se la repondrá. No la tocó. Y la golpeó horrorosamente mal. También es verdad que hay penaltis que las pican realmente mal, y si tú no las has adivinado al lado, no la paras. Tuve la suerte que se lo paré. Pero la clave fue que yo se la puse en el agujerito. O sea, si yo no se la pongo en el agujerito, él no chuta mal. Si no chuta mal, a mí no me da opción a pararlo, porque yo se la haya adivinado. La verdad es que el porcentaje, Joan, el porcentaje es muy bajo. Sí. Bueno, si tienes cuantas más variables controles, más puntajes que tienes. Evidentemente, en primera división, pues si no se pierde el partido y ha habido ahí un soletón, pues el punto penal que estará, pues así que puedes pasar la escoba y está perfecto. Pero no, hay que fijarse en todo. ¿Vale? Y voy a ir más rápido en esta parte, porque esta es la parte defensiva, y vamos a pasar a la ofensiva. Creo que son 5 diapositivas, no más. ¿Vale? Entonces, antes de hablar de esto, quería hablar del histórico, un poco de histórico. La cesión al portero se prohibió en el Mundial de Italia, en el año 90. Ya, estará lejano, ¿eh? Alguno nos enganchó. Y a alguno nos vino bien esta regla. Los que dominamos un poquito el pie nos vino de coña. Pero en el año 92, y esto es del país, esto es una noticia del país, año 92, los porteros consideran muy negativa la norma que prohíbe usar la mano. No lo había sacado de la fuente, pero está publicado. Referencia histórica, no tiene mayor secreto. ¿Vale? Los contenidos tácticos ofensivos, la basculación ofensiva, el apoyo ofensivo, la orientación. Esto muchas veces es un mito. Es que yo estoy cerca de mi compañero, que mi compañero me ve, que me la tira, lo cual estoy dando apoyo, que yo hago un control orientado y tiro al otro lado. Estos tres, en realidad, es un movimiento que todos trabajan. Que cuando me vienen allí, no te vayas allí, que está todo el mundo, y vete para aquí. Que es donde están los espacios. Entonces, no tiene mayor secreto. Pues vamos a pasar lo más rápido posible. ¿Vale? Una basculación, que viene a ser lo mismo, lo que decíamos. Acercarse. Intentar siempre que cuando nos pasen un balón no sea referencia a la portería. Ya sé que tengamos un mal control, pero lo dejamos solo. ¿Sí? El apoyo. Oye, yo intento siempre a mis porteros decirles que, oye, que tú eres un jugador más de campo, que tú no eres una estatua que estás allí
participas, todo lo contrario. Oye, si tú no haces este movimiento y encima la pides, porque esto no es solo hacer el movimiento. Un portero que además utiliza la comunicación constantemente, un defensor no le va a extrañar que se la pidas. El fútbol es de andar. Entonces, bueno, la pedimos. Este señor está aquí apretado, la pedimos, nos desplazamos y a partir de aquí damos una salida. Y bueno, si tenemos la suerte que no está evidentemente presionado, pues haremos una buena salida, ¿no? Y si está presionado, pues como dice John, la presión viene para aquí, hay otros espacios que estarán desocupados, tengo la suerte que mis compañeros los ocupan, pues tengo salida de abajo. Ya está. ¿Vale? Mayor secreto, ninguno. ¿Vale? Yo creo que todos tenemos claro que este señor va muy bien esto de los apoyos y nada. Lo coge y lo vemos. Mira, como no lo vemos, lo coges. Digamos que eran imágenes de Ter Stegen haciendo lo que se le da bien, que es moverse todo el rato y que viene de derecha, me la oriento izquierda y veo pases de cualquier tipo, porque ibais a ver de todo tipo. En corto, en largo, en media distancia, larga distancia, da igual que sea bien a la derecha que sea a la izquierda. Es más, el otro día en la Champions hizo un saque con el pie izquierdo, de plantado, con dos narices. Lo tiró allí y levantó la cabeza, se pone en el centro de la portería, levantó cabeza, dijo, a este lado no hay nadie, al otro lado, y hizo su carrera de izquierda. No se abrió, no dio información donde quería chutar. No, él fue recto y le da igual que era con una que con otra. Cojonudo. Ahora, desde que no hay tantos, pero también os digo una cosa, esto se trabaja y esto se mejora. El mayor torcebotas lo acabas arreglando. Yo tenía un portero de división de honor juvenil que era un auténtico desastre en la pretemporada del año anterior a jugar en división de honor. Juvenil B, le dije, tío, este verano hazlo como quieras, tío. Pero tienes que jugar a fútbol sala, pero el jugador no juegues de portero. Vete con una pelota, te vas a la red, te pones a una distancia y empiezas a golpear. Y cuando ves que la vas levantando, pues te vas más atrás. Era un auténtico desastre. Juvenil ya, que no tenía arreglo. Yo no tengo tiempo con 6 porteros más a ponerme con él. Ya me gustaría. Pero no tengo tiempo, no tengo. Y como nadie más lo ve en su equipo, pues ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que puedo, se lo puedo explicar. Por suerte, un chaval que lo cogió. O sea, cuando volvió en pretemporada, le dije, tío, ¿pero dónde has estado? ¿Qué has hecho? 3 campos de verano, tecnificación. Ya, el tío se acaba. Digo, coño, pues me ha hecho caso. Y esto no siempre es igual. Vale. Las dos últimas que no se ven muy bien. Venía aquí, y esto lo encontré esta semana, ahora son muy amantes los de la Champions, los de la Liga, de poner los kilómetros que hace cada jugador. Es curioso cuando tú ves los kilómetros que hace un portero. Un partido que le criticaron a Messi el año pasado o este año, que había corrido más el portero que él. Que no es correr, es moverse. El portero evidentemente no hace los esfuerzos de los jugadores. Pero sí que es cierto que un portero tiene que estar como estoy ahora. O sea, la pelota está allí, yo para allí, la pelota está aquí, yo para aquí. Yo no puedo estar pensando, no me puedo estar con una estaca, es que no me lo puedo permitir. Tengo tanta responsabilidad y me ponen tanta responsabilidad desde fuera que no me puedo permitir estar en distancias muy largas donde al final el penalizado soy yo. Pues cuando saco con un equipo parece que el que es el portero. No son los 11, es el portero. Pues bueno, pues. Y el portero, pues mira, en estas estadísticas, pues ves que Claudio Bravo ha recorrido 5 kilómetros 800 metros. O sea, no está mal, ¿eh? No está mal, para ser algo que está allí con una estaca, no está nada mal. Pues que no sé si se ve. Bien. Es el último vídeo. ¿Vale? He empezado con el tema de la atención. De la atención no del portero, de la atención nuestra, de todos los que estamos aquí. O sea, evidentemente intentamos trabajar para ello, para fijarnos en todo y darle lo mejor al portero al cual estamos ayudando. Mismo tema que el del muerto. Esto es una imagen que evidentemente yo ahora os ampliaré. Intentaré que se amplíe a ver si se ve. Si no se ve, pues lo veremos. En lo cual
nuestra atención no siempre es la idónea. Si tenemos suerte. Bueno, yo os dejo con el vídeo. Aquí lo paro. ¿Alguien ha visto algún cambio? Aquí lo está diciendo, ¿eh? Ahí hasta 21 cambios en esta toma, ahora cuando lo veáis vais a flipar, porque el plató está todo en movimiento. Evidentemente la cámara va a planos cortos, por lo cual cuando están haciendo los cambios no sales de la cámara, pero vais a flipar. Para que os fijéis que el tema de la atención es muy importante. Todo en la vida, ¿no? Pero especialmente... A ver, mira. Me han cambiado un jarrón y no sé qué más. Han puesto una silla. Aquí han cambiado el oso y no sé qué. Y ahora ponen no sé qué. Ponen la alfombra. Han cambiado hasta el muerto, ¿eh? Y otra cosa que está cayendo del suelo. Y evidentemente, si tú no sabes de qué va, ver los 21 cambios, literalmente, pues, yo es que no vi ninguno. Yo cuando lo pasaba la primera vez, dije, ¿cómo cambio? ¿Qué ha cambiado? Yo todos los mismos, no ha cambiado nadie. Bueno, como veis, es una anuncio, ¿eh? Bueno, creo que es la última ya. Quiero dar las gracias a una persona que no está aquí. No está aquí porque, bueno, alguno igual lo conoce. Es Isidra Ramón Madrid, estoy seguro lo conoce. Entrena en tu casa. Isidra es un chaval pues, que yo conozco hace 20 años, que jugamos a fútbol sala juntos, y que un día pues, tuvo la suerte y la visión de empezar a grabar a sus porteros en el Tarrasa y tal. Ahora mismo es scouting del primer equipo del Barça. Y posiblemente el scouting principal porque es el que se encarga de grabar al Barça y analizar al Barça. Es impresionante. Y este chaval hace 3 años me cedió esas diapositivas que no están montadas así, sino yo las tengo, simplemente las paso a los niños y les digo, pues mira, tienes esta diapositiva aquí, las paso hace unos 3 años. ¿Vale? Y nada, quería pues, hacer un pequeño homenaje. Tiene 8 libros publicados, 7 de ellos de portero, es en el campo de, creo que de Amsterdam Arena. Evidentemente, esto es un Twitter suyo. Y esto es una foto que me envió a la 1:52 de la noche, el día que ganaron la Champions. Yo le había enviado un mensaje el día anterior diciéndole, bueno, está informada ya hace semanas, cuando me dijo Fran de hacer esta charla, yo le pedí permiso para utilizar estas imágenes, aunque son públicas, pero evidentemente le pedí permiso porque es amigo mío, y le dije, ¿qué te trae? Me dijo, lo que quieras. Entonces el otro día le dije, te voy a agradecer las diapositivas. Necesito una buena foto. No la que encuentre en internet, no, una buena foto. Yo no le dije con quién ni con qué. Permitidme disfrutar un taco. El capullo me envió esta foto, me voy a rodar del Piedra a la 1:52 de la noche, que deben estar todos ya muy contentos, bastantito. Y nada, quiero agradecer también a los porteros de entreno. Han salido 2 fotos ahí que no se pasan rápido. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Esto es para... Ahora vamos
tarde pasamos